Bien, perdón, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Eh, Estamos en nuestra octava clase. Hay por ahí un feedback que se cuela, cierren Ya los... reviso ya. No, yo creo que era Isabel. Bien, eh, ahora está mejor. Estamos en nuestra octava clase sobre Lessing, Efraín Lessing, y bueno, nos quedaría entonces culminar con la gran culminación que es Kant, que recoge, creo que todo esto. Eh, yo no sé, pues, yo no he hecho esto, creo que hay que hacerlo siempre, pero ¿cómo va la cosa? Preguntas, dudas, se ven los pasos de una cosa a otra, porque están reunidos en estos dos grandes bloques empiristas y ilustrados. No sé si tiene, digamos, desde el cuadro general hasta detalles particulares que quieran tratar. ¿Cómo va la cosa? ¿Se ve el marco? Se ve la relación además con Fabiola? Porque creo que además Fabiola ha Totalmente. No, como no, hecho con las dos, con Carmen y con Fabiola. De hecho, hoy hablamos, bueno, habló Carmen de Kant un rato y todo se okay. complementa muy bien. O sea, de verdad hicieron bien su trabajo de estructuración. Sí, bueno, esto lo hizo Sandra y Carmen, creo, sobre todo, ¿no? Yo fui como... Sandra tuvo la generosidad de decirnos, modifiquen ustedes el programa como quieran, pero bueno, creo que ellas son más sabias que yo y decidí asumirlo. Eh, Bien, entonces vamos a seguir con nuestro empeño sobre la ilustración, porque además Lessing hace aquí una cosa que es fundamental en la ilustración, que es esto que se llama análisis, vamos a decirlo así, racional. Vamos a ver aquí que la racionalidad se detiene sobre todo en esta idea del lenguaje, del discurso, vamos a decirlo así. Eh, pero también esto que se llama crítica. Lessing lo que hace aquí es una crítica de la poesía y de la pintura. ¿Qué quiero o qué se entiende o quiero resaltar yo con el tema de crítica? Eh, Crítica aquí no consiste en crítica de artística, por ejemplo, ¿no? Sino trata más bien de comprender el área específica de lo que es criticado. Me explico. En la crítica de la razón pura, Kant lo que hace es no criticar la razón, sino la razón es mala o es buena, sino señalando cuáles son los límites de la razón, qué podemos conocer o qué no podemos conocer. Él lo enuncia con una pregunta: ¿qué puedo conocer? Y esa pregunta la responde con la crítica de la razón pura. De modo que Lessing lo que está haciendo aquí es una crítica de la poesía y de la pintura, en el sentido que quiere tratar de mostrar cuáles son los límites de una y de otra. Es decir, cuál es el ámbito propio de la poesía y cuál es el ámbito propio de la pintura y de las artes plásticas en general. Y esto lo hace primero por un afán propio de la ilustración. Ya veíamos con Baumgarten esta idea de hacer una crítica pensando en el objeto de la estética, una crítica del conocimiento y ver cuál es el conocimiento apropiado para la estética, que es este conocimiento que decíamos más débil que el de la lógica, eh, más pegado a la psicología empírica. Y entonces él hace como un mapa de la racionalidad humana, señala cuál es la razón fuerte, esta razón lógica y cuál es la razón que corresponde a esta estética, que es una razón débil. Y que efectivamente aquí hay obviamente está centrado sobre la razón lógica, pero también quiere señalar un ámbito particular de la experiencia estética y de la forma de conocimiento que piensa esa experiencia y que finalmente produce juicios, ¿no? Eso también, entonces en Lessing vemos esta idea de crítica, de señalar cuáles son
los límites de una y otra racionalidad. Y esto supone que también entonces estas formas de la ilustración, en particular de la ilustración alemana, suponen esta cosa fundamental que es, vamos a decirlo así, el ámbito que ya habíamos señalado desde el principio con Diderot, de una filosofía estética, filosofía en general, pero vamos a llamar a filosofía estética mucho más analítica y mucho menos emotiva y vamos a decirlo así, totalizante como es la del empirismo, ¿no? Totalizante por esta idea de una armonía que está en toda la realidad y supondría un reflejo en una armonía en nuestras facultades. Y por otro lado, esto que hemos señalado del emotivismo. Aquí se trata de un ejercicio más racional, de un ejercicio más analítico y por lo tanto supondría no solamente que esto se hace más racionalmente y se le da la razón más, sino que además, si nosotros veíamos en el empirismo la idea de esta idea del gusto o de la imaginación, que son facultades que están como en el medio entre la sensación pura y la racionalidad del juicio, aunque veíamos el gusto como tiende a hacerse pensante, por decirlo de alguna forma, no solamente una facultad perceptiva o captante, sino también se vuelve pensante y puede producir criticar sobre lo bello. Sin embargo, en la ilustración, y sobre todo la ilustración alemana, es mucho más dentro de la razón. Y vamos a ver precisamente que en Kant, finalmente la estética supone un ejercicio en tu sentido, supone un ejercicio de la mera racionalidad, vamos a decirlo así, lo que produce placer es algo que sucede en nuestras facultades y supone además este análisis muy minucioso que hace Kant de la racionalidad. Es decir, ya Kant no habla del objeto, sino habla de nuestra razón para explicar en qué consiste la belleza o lo sublime. Entonces, tenemos este esfuerzo que en Lessing todavía no tiene las formas obviamente sistemáticas que va a tener con Kant, pero ya se ve esta intención crítica de distinguir dos formas de lenguaje. ¿Y por qué se hace esto? Porque lo habíamos visto con Valeriano Bozal, y voy a hablar un poquito de ello más aquí con Bozal más adelante, leer unos textos. Pero está esta idea horaciana, vamos a decirlo así, de esto que se llama aut pictura poiesis, que era un lema de Horacio, el poeta latino, en el que la pintura debía ser como la poesía. El gran paradigma que se pensaba era que la pintura debía de copiar, imitar a la poesía, porque la poesía es el gran arte, el arte más completo, cosa que Lessing mantiene todavía, pero vamos a ver esto. Y lo que, sin embargo, Lessing quiere mostrar es que a pesar de que la poesía a él le siga pareciendo que es todavía como el arte que más abarca nuestra espiritualidad, es decir, que más nos llena, es más completo, sin embargo, no podemos pretender que la pintura siga la poesía porque se suponen dos formas de expresión distintas. Entonces, esto que fue como un emblema bastante importante en el barroco, es decir, que la pintura debía seguir a la poesía, en este momento en que hemos visto que la ilustración, todo el siglo XVIII más o menos, pero sobre todo la ilustración quiere despegarse de las formas de pensamiento anteriores, porque además las critica, ahora critica en el sentido de que es inadecuado, que son formas inadecuadas, hay esta idea de despoetizar a la pintura, porque el asunto es que la pintura se había vuelto poética, es decir, se había vuelto llena de imágenes que representaban otras cosas. Veíamos esto con los textos estos que Teresa nos regaló, el de los emblemas.
donde las imágenes representan formas morales, por ejemplo, ¿no? Y lo que quiere señalar un poco Lessing y un poco la modernidad esta del siglo XVIII es que hay que conservar, o digamos, hay que tener ámbitos distintos y esos ámbitos distintos Lessing los quiere mostrar con esto que señalábamos, las formas del lenguaje distintos. Los objetos, pero sobre todo esos objetos se dividen en la medida en que cada uno de estos formas expresivas, la poesía y la pintura, tienen estructuras, vamos a llamarlo así, lógico-lingüísticas distintas. Vamos a ver qué queremos decir con esto. No sé si me explico más o menos esta idea de crítica de estos dos ámbitos de la poesía y la pintura. Sí. Sí, profesor. Vale, chévere. Bueno, comencemos un poco con el nombre de este texto, que es este grupo escultórico del Laocoonte. Sabemos la historia, es un cuento narrado en la Eneida de Virgilio, donde este señor Laocoonte es un sacerdote troyano, y en los castigos que le han hecho los dioses a Troya, esa guerra espantosa de 10 años, todos los griegos encima de ellos, ya rematando la cosa, envían, este sacerdote está haciendo un sacrificio a los dioses para apaciguarlos, y una diosa le envía a esta serpiente que está con los hijos, que se devoran a los hijos, lo rompen y después lo atacan a él. Esto es el cuento en la Eneida de Virgilio. Y entonces, bueno, el gran tema aquí comienza con la discusión de por qué las diferencias que hay entre la descripción que hace poética, que hace Virgilio en la Eneida, y este grupo escultórico que muestra unas diferencias importantes. Y sobre todo lo que señala y discute Lessing con Winkelmann, que señala las diferencias. Winkelmann lo que señala es que el arte griego quiere ser un arte de la tranquilidad y de la belleza, y entonces las escenas horribles que describe Virgilio en la Eneida no son aptas para, en ese valor fundamental del arte griego, no son válidas para transcribirlas en escultura, en mármol, sino que deben ser, digamos, de este estilo sublime, donde se muestra mucha intensidad, pero no deja de ser bello y no deja de ser tranquilo en medio de todo, ¿no? Yo no veo mucho la tranquilidad, pero Winkelmann lo piensa así. Lessing está de acuerdo con esto, con Winkelmann, pero señala, introduce el tema esencial. El asunto es que los escultores, estos, se piensa que fueron varios artistas no griegos, sino o griegos, pero ya del periodo grecorromano. Se piensa que esta es una escultura del siglo I o II después de Cristo. Eso quiere decir que incluso es posterior, digamos, en la época del imperio ya, que es la forma, vamos a decirlo así, más decadente del arte, de la cultura grecorromana, creo, ¿no? De la cultura en general, pero fundamentalmente del arte. Esto se sabe ahora, esto no lo sabía Lessing en su momento. Lessing pensaba que era mucho más vieja. Y Winkelmann creo que también. Pero bueno, el hecho es que lo que señala Lessing es que no se puede copiar a la poesía de Virgilio, porque precisamente la plástica, sea pintura o sea escultura, no tiene los mismos recursos, es decir, no tiene las mismas posibilidades expresivas, vamos a decirlo así, de la que tiene la poesía. Y bueno, finalmente va a señalar que tampoco la poesía tiene algunas posibilidades expresivas que tiene la pintura, pero aquí hay un mayor, vamos a comenzar con una cita
de Lessing, una mayor potencia, vamos a decirlo así, en la poesía que en la pintura. La pintura es como, o las artes plásticas en general, más limitada. De modo que lo primero que sucede aquí es que la escultura no puede representar la escena que describe Virgilio, porque la escena que describe Virgilio es sumamente dinámica. Lessing pone aquí unos párrafos que seguramente los leyeron. Vienen unas serpientes del mar, de una isla que queda frente a Troya, vienen con los ojos encendidos, paradas sobre el mar, atacan primero a los hijos de Laoconte, bueno, los muerden, el papá sale gritando a defender a sus hijos, las serpientes los envuelven a él, terminan de despedazar a los niños y muerden y emponzoñan a Laoconte, y entonces hace unos gritos espantosos que hielan la sangre, pero termina muriendo. Y entonces lo que señala Lessing es que la escultura precisamente no puede señalar toda esta escena, digamos, hacer toda la dinámica, y tiene que entonces tomar, vamos a decirlo así, un momento emblemático para mostrar la intensidad de lo que quería decir Virgilio, ¿no? Y entonces por eso es este grupo donde se cambian, digamos, se hacen simultáneo cosas que son sucesivas. Primero las serpientes atacan a los hijos y los matan, y después atacan a Laoconte. Y la figura quiere hacer entonces una cosa simultánea de aquello que era sucesivo, y también, bueno, esto lo señala Lessing, no mostrar en el rostro de Laoconte la idea de gritos desaforados, porque esto supondría, bueno, hacerla terrible. Lessing señala esto, sería mostrar solamente un hueco en la boca, y esto sería muy, muy raro en una escultura. Le quitaría muchísima belleza, le quitaría, más bien nos produciría un inmenso rechazo, dice Lessing, pero además, vamos a decirlo así, le quita, le interrumpe lo majestuoso que podría ser, y que en eso sí coincido, me parece que tiene esta escultura como muy imponente, pues, ¿no? Además es de un tamaño grande, y sin embargo se logra esta idea de que también mostrar dinamismo, mostrar, si no movimiento, por lo menos todas las figuras que uno podría pensar es casi un barroco, y esto es muy propio de este arte grecorromano tardío, que fíjense que esto, piensen en las esculturas griegas de unos 2 siglos antes de Cristo, que son esa escultura clásica ateniense, que es muy bella, pero es mucho más rígida. Y entonces aquí, en el Laoconte, en la escultura, se muestra esta dinámica que, sin embargo, bueno, no puede expresar movimiento en el sentido en que lo hace la poesía, y entonces es un movimiento congelado. Entonces hay esta idea de mantener la belleza y tratar de producir lo que Lessing va a señalar, la escena, el momento más representativo de lo que en poesía se dice de forma continua, pues en un discurso que es continuo. Este es el marco general. Analizar o tener como pie de reflexión de Lessing esta escultura para entender por qué ella es así y no representa exactamente lo que señala Virgilio en la Eneida, ¿no? En la parte esta de la Eneida. Si ustedes leen esto, se dan cuenta de que efectivamente este es un texto que no es sistemático, no es ordenado, sino suponen reflexiones de Lessing. Parecen, lo dice, de hecho, son apuntes
Por eso yo seleccioné esta parte que habla más del tema específico, aunque creo que vale la pena para entender el tema, leerlo todo, pero además para leer las reflexiones de Lessing, que no están de más, porque es un gran pensador. Entonces vamos un poco a ver, yo quisiera primero mostrar estas teorías que señalan, digamos, este marco teórico que señala primero Bosal y después otro de los teóricos que habla específicamente del Laocoonte, Vicente Yark, y bueno, y leer entonces unos textos de nuestro escritor, de nuestro autor. Voy a compartir la pantalla. Ajá. ¿Se ve? ¿Leen la pantalla? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, esta idea que señalábamos del tópico horaciano de que la pintura sea como la poesía, Bosal nos dice esto, ¿no? La crítica de Lessing ponía de relieve que el lenguaje de la poesía y el de la pintura no solo eran distintos, sino por completo contrapuestos. Es decir, se trata de dos formas expresivas que no tienen la misma... no solamente pueden ser complementarias o pudieran fundirse una en otra, sino que son realmente contrapuestas y no debería, vamos a señalar unos casos ahí como muy particulares, pero deberían de pensarse de forma distinta. Esto creo que es muy importante. Bueno, no creo yo, lo señalan los autores, porque en esta idea de crítica que hemos señalado de distinguir, que es que esto creo que es importante no solamente en las artes, sino en todo el conocimiento humano. En todas, además no solamente en el conocimiento, creo que en toda la experiencia humana en el mundo, la modernidad tiene esto como uno de sus grandes lemas, aunque no sea uno de los lemas más, digamos, más publicitados, como racionalidad, como progreso, etc. Pero la modernidad tiene esta idea de crear ámbitos distintos, vamos a decirlo así, especializar la experiencia humana. Y ya lo decíamos, ya lo hemos señalado nosotros con Kant, lo vamos a ver en la clase que viene. En Kant hay la idea fundamental de crear ámbitos distintos para el conocimiento, para la moral y para la estética. Es decir, son experiencias, cuando digo experiencia hablo en general de relaciones de nosotros con el mundo, y con el mundo significa con la naturaleza, con los otros y con nosotros mismos. Relaciones que son distintas entre ellas y que no se pueden reducir una a otra. Y aquí decíamos que hay esta crítica importante a esta idea que viene desde los clásicos, desde los griegos, de pensar que ser o verdad, lo bueno y lo bello son lo mismo o son facetas de lo mismo. Y la modernidad quiere separar esto, ¿no? Esto lo dice Max Weber, el gran pensador, sociólogo, economista, etc. Que la idea de modernidad es esta idea de hacer formas especializadas y por ello como mucho más capaces en cada una de sus áreas de determinarlo. De modo que lo que está haciendo Lessing aquí, esto lo decimos nosotros ahora en el siglo XX, XXI, hacia atrás, pero no lo pensaban, creo que de esta forma, creo que Kant sí, pero no creo que esté en la cabeza de Lessing, aunque Lessing lo está realizando. Es la idea de separar ámbitos, en este caso del arte, ¿no? Y esto es muy importante porque va a señalar una corriente importante de que la pintura se va a hacer cada vez menos, menos relacionada con otras artes, menos, por ejemplo, moralizante, esta cosa que Lessing lo señala de forma adelantada. Considero, dice algo así, realmente bello, importante, interesante la pintura,
que no se refiere sino a sus medios mismos, es decir, no una pintura que sirva para la religión, que sirva para algo, que sirva para el poder. Esto no es pintura, dice, esto es como oficio de pintura, pero no es pintura y no habla de belleza. Una pintura que se reduzca a lo útil, que ha sido fundamental en la pintura, en toda la pintura, en toda la historia de la pintura, pero en la modernidad suponía, lo señalamos en algún momento, una pintura al servicio del poder y de la religión, como una forma fundamental de ser del pintor. Y bueno, y esto era además, entre otras cosas, porque los que le pagaban a los pintores o a los artistas en general, era o el poder político o el poder eclesiástico, ¿no? Y solamente, digamos así, artistas extraordinarios eran los que lograban como cierta autonomía. Miguel Ángel es el ejemplo clásico, ¿no? Para separarse un poco y hacer un arte como más propio que un arte propagandístico, vamos a decirlo así. Esto por una parte. Entonces la pintura quiere hacerse independiente del uso, pero al mismo tiempo la pintura quiere hacerse independiente de las otras formas de arte y quiere tener como un ámbito propio. Esto va a terminar o va a tener su culminación así como más importante en la crítica, en el texto de Clement Greenberg, que es el gran crítico de la modernidad, del modernismo norteamericano, es decir, de estos pintores abstractos que llamamos nosotros abstractos. Él no le llamaba no le gustaba a Greenberg este término de expresionismo abstracto, pero Rothko, Jackson Pollock, Motherwell, etc., de Kooning, porque lo que hace en un libro que se llama Toward Newer Laocoonte, hacia un nuevo Laocoonte, Greenberg en 1940, es mostrar que las artes lo que tienden a hacerse es cada vez más específicas y tratar de no pensar sino en hacer relevantes sus medios. Es decir, él señala que lo que quiere hacer la pintura es plasmar de forma como muy, muy evidente lo que es su esencia, y su esencia es lo plano. De modo que la pintura ya no va a querer representar la realidad, ni va a querer mezclarse con otras artes, sino quiere mostrar solamente lo plano. Y por eso no importa que se haga abstracta, aunque él dice el camino no es la abstracción, dice Greenberg, sino es lo plano, que la cosa se representa en lo plano. De modo que lo que hace Greenberg, si ustedes se dan cuenta, en esta breve reseña que les di, es mostrar la superespecialización de las artes. Ya las artes no son ni siquiera representativas, sino lo que quieren es representar sus propios medios. Él lo señala con respecto a la música en Hacia el Nuevo Laocoonte. Quiere representar, la música debe representar solamente la potencia del sonido y no otra cosa. No representar formas morales, no sé, pienso en Beethoven a lo mejor. No representar ni siquiera la idea de melodía, porque la idea de melodía llevaría como a la idea de una cosa bonita que me complace, y entonces estaría más mezclado sino a tratar de mostrar el sonido en sí mismo, ¿no? La música pura, vamos a decirlo, y eso es lo que hizo la música también en el siglo XX, ¿no? Esta música dodecafónica, o música serial, pienso en Arnold Schoenberg, etcétera. Es una música que es muy difícil de escuchar porque es algo así como música pura, ¿no? No tienen las ideas melódicas estas que atraen, que son bonitas, graciosas, piensa en Mozart, el mismo Beethoven, todo el romanticismo un poco. Sino quiere hacer música pura, y por eso se hace esta música tan difícil, ¿no? Que es una música como meramente conceptual, porque quiere mostrar la música. Y piensen en la novelística también, ¿no? La novela se hace, sobre todo a partir del siglo XX, creo, ¿no? Se hace como muy pendiente del lenguaje mismo, ¿no? Y es cada vez menos, es decir, lo que se hace es cada vez más, su objeto es más la literatura y menos la realidad, vamos a decirlo así, menos
menos mostrar, como sucedía todavía en la novela del siglo XIX. Se hace más literaria y habla más sobre literatura. De modo que esto que hace Lessing aquí tiene en Clement Greenberg, con este texto que se llama Hacia un nuevo Laocoonte, o creo que en el desarrollo de las artes, no sé si están de acuerdo conmigo, esta idea de separarlas y purificarlas, ¿no? Tratar de entender en qué consiste, esto es lo que hace Greenberg, en qué consiste cada una de sus particularidades y desarrollarlas de forma más intensiva, vamos a decirlo así, y menos extensiva, es decir, menos relación con las otras, ¿no? Y entonces dice Bozal, ya no se trata de dilucidar si las imágenes pictóricas representaban mejor o no la realidad que la palabra poética, o si la palabra poética, era más noble que aquella en cuanto afectaba a la mente y no dependía de la manualidad. Ahora lo que se afirma es que las imágenes representan, de acuerdo con su propia naturaleza lingüística, aspectos que las palabras, de acuerdo también con su específica naturaleza lingüística, no podían aprender. La pintura no era como la poesía. Y fíjense entonces que habla Bozal de naturaleza lingüística en ambas. En la poesía es obvia la naturaleza lingüística, pero también el lenguaje, digamos, la pintura, perdón, tiene un lenguaje particular, tiene una gramática, una forma de pensar sus objetos y de expresarlos, diríamos más bien para usar el término, seguir con la idea de lingüística, del lenguaje, de expresarlos, y supone entonces también una forma que vamos a señalar ahora, cuál es la particularidad de cada una de ellas. Pero supondría esta idea de que fíjense que no se trata solamente de la idea manual, de lo que hace una u otra, sino más bien, vuelvo a esta idea que señalábamos antes de la racionalidad, de formas de racionalidad que operan en cada una de ellas distintas. Y esto, no por casualidad, es lo que va a hacer Kant finalmente con lo que señalábamos de la crítica de la razón pura y de las críticas en general, del periodo crítico, que es señalar cómo se relacionan las facultades de manera distinta en cada uno de los ámbitos. La clase que viene vamos a comenzarla con un texto de un cuadro, de hecho, donde Kant muestra las diferencias. De modo que fíjense que no es una diferencia sobre la realidad, es decir, la realidad no tiene por qué ser poética o pictórica, no es ni siquiera un hecho, digamos, de oficio, sea la poesía o manual, sino se trata de entender facultades distintas y lenguaje distinto. De modo que si se dan cuenta, aquí lo que está discutiéndose es finalmente usos de la razón expresivos, vamos a decirlo así, artísticos. Iba a decir poéticos en el sentido amplio que piensa los griegos, pero poéticos. Ajá. A ver, Carlos, hay una pregunta de Carlos, porque la imagen no tiene la misma potencia que las palabras, tal vez. Sí, bueno, Sí. me refería a justamente una vinculación que estoy haciendo con la clase de la profesora Carmen Alicia, que en un texto que estamos revisando se habla de una posible genealogía de la imagen, ¿no? Entendiendo que la imagen mental y la imagen verbal puede tener una potencia, por ejemplo, en la poesía, que la tiene, de plasmar ciertas imágenes que la imagen artística o la imagen plástica no le llega, ¿no? Y entonces, claro, ahí empecé a pensar cómo toda esta categoría familiar de la imagen, o sea, la imagen, por ejemplo, cuando usted hablaba del lenguaje de la pintura, que es un lenguaje que tiene que ver más con la materia y con la emocionalidad, pero el lenguaje de la gráfica es todo lo contrario, es más racional, es más intelectual, llega a la emocionalidad de otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto influye en una imagen que se genera a partir de la palabra, de la poesía, del verbo, que tiene una potencia mucho
más poderosa que la propia imagen artística. Eso fue lo que yo, o sea, me pregunté, ¿no? Sí, sí, a ver, sí, bueno, Lessing lo piensa así. Lessing piensa que la imagen poética es más poderosa y además como que nos atrapa, por decirlo de alguna forma. Vamos a leer ahorita un texto, nos llena más que la imagen pictórica. Nosotros creo que tenemos, bueno, esto Carmen Alicia se lo dirá mejor, lo mío es una intuición, tenemos más una idea de la imagen pictórica, por decirlo de alguna forma, y pensamos que es más poderosa, bueno, sobre todo porque además nos ha inundado de una forma increíble, pero también tenemos la impresión de que la imagen pictórica es mucho más poderosa que la imagen poética. Yo creo que nosotros, bueno, a lo mejor Valerie me puede dar un golpe virtual, pero yo creo que la imagen, estoy hablando en el común de la cultura, digamos, en los amplios márgenes de la cultura nuestra, es una cultura mucho más de la imagen y que se cautiva más por la imagen que por la imagen poética. Lessing dice esto, por cierto, en algún momento dice, es claro que Homero lo leía, que es el gran ejemplo, el gran ícono de la poesía. Cuando habla de poesía está hablando de Homero, fundamentalmente, de la Ilíada en especial. Casi no menciona la Odisea, por cierto, es la Ilíada el gran foco. Lessing dice esto, es claro que los clásicos, que no sé si esto es claro o no, pero bueno, algo dice de los propios tiempos de Lessing, que era mucho más, en la antigüedad se leía más a Homero que ahora, digamos, nosotros hemos olvidado un poco a Homero, es un poco la idea. Pero bueno, nosotros que no, ya no tenemos solamente el dualismo de pintura y poesía, sino tenemos fotografía y tenemos cine, y video, etcétera, yo creo que la potencia de la imagen es mucho más amplia, pues, ¿no? Y Lessing todavía piensa en la poesía, ¿no? La poesía se ha hecho, no sé, estoy pensando, leí estos días una cosa por ahí sobre Celan, una cosa que puso Fabiola en Facebook, por cierto, donde la poesía se hace como muy incomprensible, ¿no? Y por lo tanto no dice casi nada, es una poesía muda. Esta poesía europea de la posguerra es una poesía, la poesía y del teatro también, es como muy incomprensible, muy cerrada. Y en cambio ha habido esta inmensa inundación de imágenes, ¿no? Yo, sin embargo, pienso que la palabra, no solamente poética, sino filosófica, es imprescindible y tiene una potencia que en su ámbito particular no puede tener la pintura o la imagen o la fotografía. Pienso esto, ¿no? ¿Cuáles son la imagen que me puede mostrar o lo que señala Hegel en la fenomenología del espíritu o Heidegger en Ser y Tiempo? No hay imágenes, ¿no? Hay que leerse la fenomenología para tener experiencia de ella, vamos a decirlo así, ¿no? Digamos, esta cosa de la novela que se lleva a imagen, a película, a novela, digo, a novela gráfica, pienso en las cosas gráficas ahora, habla de que hay mucha traducción hacia la imagen, porque bueno, creo que la gran reina, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo o no. Sí, bueno, yo tengo siempre esa duda. Uh-huh. La cámara, profesor. Sí, no te preocupes. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Me queda esa duda porque realmente no es el protagonismo a una otra. De hecho, hemos estado viendo a Heidegger como con eso de que él coloca a la poesía por encima de casi como de la filosofía y de la religión. No sé si, ¿no me escucho? No se escucha entrecortado. Si quieres intenta hablar sin la cámara a ver si se oye mejor. Ok, déjame intentar.
Ahora sí me escuchan. ¿No? Es que te escuchas, pero se entrecorta, entonces intenta hablar más largo. A ver. ¿Qué será? Ya va. ¿Y ahora me escuchan? Mucho mejor. Ok. Era que, bueno, que con Fabiola que habíamos visto como también Heidegger, que había planteado que la poesía estaba por encima, que colocaba la poesía como por encima del arte, que hablábamos también como, decir como que la primera muerte del arte, señalaba un poco Fabiola, ¿no? Y que podría llamarse la primera muerte del arte, que incluso que yo le comenté que quizás la conocía por tanto, ¿no? Y no por... y nos comentaba que en un momento la poesía excede como a los límites que se plantea, sobre todo los que plantea Heidegger en sus teorías, y que la excede hasta llegar al nivel de ser filosofía o incluso eh, religión, ¿no? Entonces, no sé si en punto toca esto. Cronológicamente estoy un poco perdida, no sé lo que estamos viendo si es anterior creo que Heidegger es anterior. Allá va, profesor, yo no lo escucho, yo creo que porque tiene Sí, el micrófono muteado. Perdón, disculpa. Claudine, pero tú señalas Hegel, ¿no? No Heidegger. Yo no sé si escucho bien. De la muerte del arte, hablando de Hegel, ¿no? No, creo que lo vimos con Heidegger, si no me equivoco, no sé qué dicen mis compañeros. Estuvimos cruzando, no, es que estuvimos cruzando lecturas, o sea, hablamos de ambos. Entonces, básicamente es el cruzamiento de ambas lecturas. Bueno, pero vamos entonces a hacer, Claudine, la idea de esto de la muerte del arte lo saca tanto de Hegel, ¿no? Y Hegel es el que señala esto en la teoría, en las lecciones de estética de 1830. Ya, profesor, dígamelo ahí Sí. para anotar el dato. Esto lo dice Hegel. No, Hegel, lo escribo aquí. Lo escribo. 1830, dice. Sí, sí. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ok. Y quizás no, lo que dime. Sí. está confundida, quizás es que Fabiola nos diría que estábamos hablando era después de lo de la poesía que se consideraba superior a las otras artes y que bueno, eso, quizás es que había una referencia anterior a Hegel y después quizás sí está lo de, no sé, estoy como confundida eso, tendría que revisar mis apuntes, profesor, pero si usted me ayuda ahorita. No, pero claro, por supuesto. A ver, vamos a ver esto de la muerte del arte. La muerte del arte consiste en, para Hegel, según lo que yo entiendo, esto es complicadísimo y hay muchas versiones de esto. Hegel siempre es muy complicado, pero es que el arte se acabó como representación de un mundo. Es decir, el mundo que estábamos señalando, donde el arte tenía una función y tenía un lugar en el que representaba, digamos, la religión o representaba el poder y mostraba como digamos, un mundo que era más o menos completo, esto se acabó. Y entonces el arte se convierte, ya no es, digamos, la forma del mero placer en que se representaba ese mundo,
sino se convierte en una forma de conocernos a nosotros mismos, de entendernos a nosotros mismos. Es decir, ya no es representación de un mundo, sino representación de la subjetividad humana. Esto es lo que llama Hegel el espíritu, ¿no? El espíritu en Hegel es cómo un tiempo, en un momento particular, se muestra a sí mismo, se plantea a sí mismo. Entonces el espíritu tiene, digamos, toda la realidad es expresión del espíritu, pero señala Hegel hay 5 formas fundamentales, 5 formas donde el espíritu se muestra como de forma muy completa, que son la filosofía, la religión, el arte. Estos son como 3 muy importantes que están juntos, pero también las formas ético-políticas, es decir, la política y la moralidad, y la teoría, es decir, incluso la ciencia es una expresión no de la mera realidad, sino de cómo nosotros pensamos la realidad en un cierto momento. Y entonces el arte se eleva de ser, digamos, el mero divertimento, como lo llama Hegel, el mero placer, digamos, representar ese mundo estéticamente, a ser una forma de expresión nuestra. Y esto creo que Hegel tiene razón, es decir, nosotros vemos en el arte una forma de mostrarnos cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, el arte muere porque deja de ser una cosa como separada y es más bien una expresión del espíritu, y por eso, tanto en un registro que yo no estoy muy de acuerdo, pero creo que tiene razón, el arte se vuelve filosofía también, pues, ¿no? Y se vuelve, uno puede pensar que se vuelve un poco religión en la medida en que expresa de forma completa lo que nosotros somos, ¿no? Es una expresión de esta subjetividad ampliada que se llama espíritu, que nos trasciende además a cada uno de nosotros. Es decir, el arte no es la expresión de Luis Marciales, ¿no? Es la expresión de la cultura en un momento dado. El mejor ejemplo creo que es Greenberg, sobre lo que estábamos hablando. Greenberg dice que el arte expresionista, el expresionismo abstracto de los 40, dice, es el arte que representa el espíritu en ese momento. No lo dice así, pero lo que está diciendo es, y llega a decir esta cosa casi como muy bárbara, no va a haber más arte porque esto es lo que somos, ¿no? El expresionismo abstracto representa, uno podría decir, aunque Greenberg pensaba que era la pintura universal, expresaba lo que eran los norteamericanos, sobre todo los norteamericanos cultos, específicamente los de Nueva York, en un momento dado, pues, ¿no? Aunque Greenberg pensaba esto que era para todo el mundo. En ese sentido es que Hegel señala esto, pero no, Lessing es anterior, ¿eh? Lessing es del siglo anterior, nació en 1721, creo, a ver, y en Laconte es de 1766, si no me equivoco, ¿no? Es decir, unos, ¿cuántos? 80 años antes de Hegel, pues, ¿no? De las lecciones de estética, al menos, ¿no? Hegel es difícil, pero lean esas lecciones de estética que son tremendas, ¿no? Una cosa... Y bueno, es un texto un poco raro porque no lo escribió Hegel, sino lo escribieron sus alumnos, son los apuntes de sus alumnos. Entonces, eso lo hace, creo que más fácil de leer de lo que generalmente es Hegel solo. Bien. No sé si te aclaré, Claudine. Sí. Más o menos. Sí, gracias. Sí. Bueno, chévere. Sí. Vale. Pero sí, el arte sigue siendo arte, aunque tiene también, como vamos a decirlo así, este carácter filosófico en la medida en que representa el espíritu, ¿no? En Heidegger sí hay esto que lo señalábamos un poco en la clase pasada. Heidegger piensa, huyendo de la filosofía académica, lo decíamos en la clase pasada, piensa que el arte es mucho más potente que la filosofía, ¿no? Y sobre todo la poesía es mucho más potente, aunque también lo piensa de la pintura. Es decir, usa esta pintura de las botas de la campesina de Van Gogh, señalando que ella muestra de forma clara que es el ser, y la filosofía se pierde en eso. En cambio, Van Gogh logra mostrar en estas botas el ser que se expresa ahí, pues, ¿no? Y Hölderlin lo llama ni más ni menos el pastor del ser.
Es decir, es el tipo que logra entender cuál es la esencia de la realidad. Y esto no lo hace la filosofía. No lo hizo ni siquiera él, digámoslo así, en este texto importante que es Ser y Tiempo, y desarrollos posteriores se fue como refugiando cada vez más en la poesía, especialmente en Hölderlin. Bien, en este sentido, claro, pero estos pensadores son como contrarios a lo pop, a nuestra cultura popular, que es una cultura, creo que es mucho más de la imagen y mucho menos de la poesía o de la filosofía, pues, ¿no? En este sentido, Heidegger, a propósito, va como en contra, ¿no? Va como contra la corriente. En Lessing, como señalaba, quiere hacer la distinción, quiere señalar que son formas autónomas, pero que, sin embargo, no se... la poesía tiene todavía una primacía más importante. Vamos a leer el texto este. Comparto la pantalla para que vayamos al texto directamente, ya hemos un poco hablado de lo otro. Cuanto la vida supera la imagen, tanto el poeta supera al pintor. Estos son las partes, los parágrafos. Perdón, pero esto no es el 13, esto es el 15. Esto es el 5, creo. Esto lo voy a revisar y se los envío. Es imposible traducir a otra lengua la pintura musical producida por las palabras del poeta. Y es igualmente imposible adivinarla según la pintura material. Y no obstante, es esta la menor ventaja que sobre la pintura material tiene la pintura del poeta. La principal es que el poeta nos hace pasar por toda una galería de cuadros hasta llevarnos al episodio del cual es copiado el cuadro material. Es decir, el cuadro material se inspiraría en el poeta con un lenguaje distinto, pero la poesía es como la forma expresiva fundamental y la manera donde se expresa, por decirlo un tono pomposo, se expresa mayormente en el espíritu humano, ¿no? Digamos, tiene como una forma más acabada de hacerlo en la pintura. Y por eso Clement Greenberg señala esto como con desdén. Lo que está haciendo Lessing es darle, digamos, como mayor potencia a la poesía, y él quiere hacer como lo contrario, ¿no? Quiere mostrar la potencia de la pintura. Retrocedo un poquito y para señalar un poco esto de Bozal. A su vez, esta diferencia del lenguaje, fundamento de una autonomía radical, no accesoria, es decir, que ninguna es accesoria de la otra, aunque la poesía sea más potente, obliga a volver sobre un problema que ha planteado desde puntos de vista diferentes, el del sujeto. Si cada arte posee un lenguaje propio, ¿cómo tiene el receptor acceso a cada uno de ellos? No, desde luego, a partir de facultades específicas, sino gracias a la imaginación. Lo que encontramos bello en una obra de arte no son nuestros ojos los que lo encuentran, sino nuestra imaginación a través de nuestros ojos. Así pues, si una misma imagen puede ser suscitada en nuestra imaginación por medio de signos arbitrarios, las palabras, o por medio de signos naturales, los íconos, en los dos casos debe surgir en nosotros la misma sensación de complacencia, aunque no en los mismos grados. Es decir, de lo que se trata aquí es de la imaginación. En ese sentido, la imaginación poética es mucho más amplia, tiene como muchísimos más recursos para producirnos agrado, en ese sentido superior, la imagen poética. Pero también la imagen con otros medios totalmente distintos, la imagen plástica, la imagen de la pintura, vamos a decirlo así, tiene la posibilidad de invitarnos a crear una nueva forma, vamos a decirlo así, distinta, independiente, no una nueva forma, perdón, una forma distinta a la forma de la poesía, ¿no? Que son, la idea es esta. Fíjense que se trata en los dos de signos, ¿no? Uno son signos arbitrarios, que son los del lenguaje. ¿Por qué signos arbitrarios? Porque son las palabras. ¿Por qué mujer representa al ser humano femenino? La palabra mujer o woman o Frau, en alemán, Frau no, Frau es señora, pero no recuerdo. Pero digamos, la palabra es arbitraria
pero el poeta sabe usarla de tal manera que esos signos arbitrarios los hace mucho más poderosos que los signos naturales, lo que llama Bozal aquí, íconos, que no pueden ser, y aquí es uno de los límites de la plástica con respecto a la poesía, que no pueden ser, vamos a decirlo así, transformados como lo hace el signo, la palabra poética. Me explico, qué es lo que quiere un poco decir Bozal aquí sobre lo que quiere decir Lessing, que lo vamos a ver. El asunto es el siguiente: las palabras tienen muchísima más plasticidad porque son signos que sí representan cosas, pero la forma en que la representan puede alterarse, y digamos, todas las formas, todos los topos literarios muestran, por ejemplo, piensen en símiles o en la metáfora, suponen formas que yo puedo alterar las maneras en que el lenguaje funciona normalmente y producir efectos precisamente poéticos. Esos son los topos literarios, ¿no? Pero esto es mucho más difícil hacerlo con los signos naturales, porque los signos naturales no son arbitrarios. Es decir, una mano yo no la puedo representar como la cara. Esto va a suceder en la pintura del siglo XX, con las vanguardias, ¿no? Que se puede trastocar esta dinámica, pero bueno, precisamente esto muestra lo revolucionario que es, sobre todo la pintura con respecto a la idea de la pintura clásica, que es representar la realidad, ¿no? Es decir, precisamente lo que quieren hacer las vanguardias del siglo XX es que la pintura ya no sea representativa y yo pueda jugar entonces libremente con los signos, cosa que no es posible en el siglo XVIII, cuando la pintura todavía está bajo el gran, digamos, paradigma de la mímesis, ¿no? Representar la realidad. De modo que por eso el pintor tiene la capacidad de producir agrado, producir complacencia, pero es mucho más limitado porque sus medios son más limitados. En cambio, la poesía es mucho más libre en este aspecto. En este sentido, la poesía es mucho más poderosa, piensa Lessing, que la pintura. Y sin embargo, Lessing quiere hacer esto que señala Jarque aquí, que es eliminar, vamos a decirlo así, había como en esta idea de la haute pictura poesis, que la pintura debía ser, de alguna forma, poesía también, y por eso entonces la idea de alegoría, la alegoría sería así como formas metafóricas que se hicieron. La alegoría es esto: representar la justicia con la balanza, representar... qué sé yo, les impone un ejemplo, no recuerdo qué es, la moral con el freno, un freno de caballo, es decir, con la idea de contenerse. Y entonces, esta forma que supondría de hacer como tropos literarios, pero llevarlos a la pintura, Lessing quiere un poco de quitarlos. La pintura no puede ser literatura y no puede imitar a la literatura, tiene un lenguaje propio, ¿no? Señala Jarque, la diferencia entre el Laocoonte del grupo escultórico, por lo demás una obra tardía del periodo helenístico, y el de Virgilio derivaría más bien de las distintas exigencias planteadas y las específicas posibilidades ofrecidas por los lenguajes respectivos de la poesía y la escultura. Es decir, los escultores que hicieron el Laocoonte no querían imitar los versos de Virgilio, sino querían hacer una representación propia de la escultura, propia de la plástica, ¿no? Porque es imposible imitar los versos. Entonces, lo que quiere señalar Lessing, por eso toma esta escultura como ejemplo, es que los lenguajes propios de la plástica no pueden ser trasvasados desde la poesía hacia la pintura o la escultura. Y esto, a pesar de reconocer en la poesía, por esto que señalábamos, por la libertad que tiene el lenguaje humano, el lenguaje hablado, el lenguaje de palabras, con respecto al lenguaje icónico de la representación,
Sin embargo, a pesar de esta potencia, no debería la pintura estar por debajo, vamos a decirlo así, o someterse a la poesía. Son dos lenguajes distintos que deben ser autónomos. Así, mientras que estas, debido a la simultaneidad de la imagen y a los signos naturales de que se sirven, se ocuparían de la imitación de los cuerpos y de sus propiedades visibles en el espacio. Habla de la pintura. El objeto de la literatura, que se vale de signos arbitrarios, se da la imitación de las acciones sucesivas en el tiempo. Esto es lo que Jarque pone en este párrafo, lo que es la gran diferencia de la pintura y de la escultura según Lessing. Vamos a verlo en el propio Lessing, y no en vamos a leer en este texto que resume la posición. Repito, estos son los parágrafos. Vamos a leer esto. Dice Lessing: he aquí el razonamiento. Si es verdad que la pintura emplea por sus imitaciones medios y signos del todo diferentes a la poesía, puesto que los suyos son figuras y colores cuyo dominio es el espacio, es decir, el lenguaje, vamos a decirlo así, los signos que tiene la pintura son colores y figuras, ¿no? Y los de la poesía son sonidos articulados cuyo dominio es el tiempo. Entonces fíjense que hay dos cosas. La pintura se representa en el espacio y supone la idea de figuras y colores, y la poesía, que supone sonidos. Recuérdense que la poesía somos prácticamente nosotros en el siglo XX que la leemos más que la escuchamos, pero la poesía se piensa por lo menos claramente hasta el siglo XVIII como que debe ser hablada, debe ser, ¿cómo se llama? No narrada, no es la expresión. Proclamada. Proclamada, debe ser proclamada. Declamada, esa es la expresión. Debe ser declamada, es decir, debe ser leída en voz alta, ¿no? Incluso cuando nosotros lo hacemos. Yo recuerdo que María Fernanda Palacio nos decía: lean los textos en voz alta, no se queden con la lectura mental, silenciosa, ¿no? La poesía, creo que incluso la poesía contemporánea, esta poesía tan muda, invita siempre a eso, a leerla en voz alta. Y en el siglo XVIII, poesía es fundamentalmente declamación, ¿no? Como lo ha sido. Amo a esa señora, perdón, pero todos la amamos, ¿no? Que no la ame es malo, ¿no? Ella es un ser oscuro. Entonces, fíjense, la poesía tiene su dominio, su lugar es el tiempo, y el lugar de la pintura es el espacio. La poesía es tempo porque supone recitar palabras, es decir, recitar significa esto, hilarlas unas detrás de otras, es decir, no hay simultaneidad en la palabra tiene que decirse una detrás de otra. Iba a decir para que tenga sentido, o que no tenga sentido, para que pueda decirse. Yo no puedo decir dos palabras al mismo tiempo, es imposible, creo. Pero en cambio, la pintura, su espacio, su forma expresiva es el espacio y supone precisamente la simultaneidad. Entonces, tenemos la pintura como lo simultáneo y la poesía como lo sucesivo, ¿no? Si es indubitable, dice Lessing, que los signos deben tener con el objeto significado una relación simple y natural, resulta de ello que los signos yuxtapuestos en el espacio no pueden expresar sino objetos también yuxtapuestos u objetos de partes yuxtapuestas, mientras que los signos que se suceden en el tiempo no pueden expresar sino objetos sucesivos u objetos de partes sucesivas. Es decir, lo vamos a ver ahora, la pintura siempre supone entonces yuxtaposición. ¿Qué significa yuxtaposición? Estos signos se dan al mismo tiempo, se dan en un espacio al mismo tiempo, eso significa yuxtaposición. En cambio, los signos poéticos se ponen siempre la sucesividad, se dan en tiempos distintos. La sucesividad, para hablar, aunque se trata de poesía, se refiere
saco aquí este texto. ¿Dónde está? Quería buscar, no lo encuentro, Paul Ricoeur supone narración en el tiempo, ¿no? La poesía supone temporalidad, aunque Ricoeur habla de narración, pero supone temporalidad. La pintura supone espacialidad, y entonces lo dice de esta forma Lessing: los objetos que están yuxtapuestos en el espacio o aquellos cuya parte lo están se llaman cuerpos. Por consiguiente, los cuerpos con sus propiedades visibles son los objetos propios de la pintura. Estamos hablando de una pintura obviamente representativa, mimética, ¿no? Es decir, lo que hace la pintura es representar cuerpos. Porque los cuerpos suponen, primero, estos íconos. Tenemos, nuestro cuerpo están, digamos, constituido por figuras que los representan, y entonces están ojos, bueno, cabeza, los miembros, tronco, las formas en que se muestran esas, vamos a decirlo así, esas palabras que son estos íconos en el espacio, que son, bueno, de maneras ordenadas, ¿no? La cabeza tiene que estar arriba, los brazos tienen que estar a los lados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la gramática del lenguaje de los cuerpos, que es la de la pintura, de los cuerpos, estoy hablando de los cuerpos humanos, pero también de los cuerpos animales, supone una forma que en una pintura representativa no pueden violentarse, pues no, porque si no quedaría una cosa inentendible. En cambio, los objetos que se suceden en el tiempo, o aquellos cuyas partes son sucesivas, se llaman en general acciones. Por consiguiente, las acciones son el objeto de la poesía. De modo que lo que diferencia poesía y pintura son precisamente estos ámbitos distintos, que por eso yo señalaba que uno podría hablar no solamente de lenguajes distintos, sino de lógicas distintas. La lógica de la representación pictórica es una lógica de la simultaneidad y de la yuxtaposición, mientras que la lógica de la poesía supone sucesividad, y sucesividad significa transcurrir en el tiempo, ¿no? Y supone la representación de acciones. Es decir, la poesía es, podemos decirlo así, más movimiento que lo que es la pintura, obviamente, ¿no? Ahora me salgo un momento aquí. Sí. Esta es como la gramática fundamental de Lessing. Ahora yo me pregunto, nosotros en nuestro tiempo, ¿qué es el cine? El cine es poesía, digamos, algo así como imágenes que se hacen en movimiento, y en ese caso podríamos pensarla como poéticas porque son sucesivas, o es pintura que puede representar acciones, pero sigue siendo como más pictórico que poético. ¿Qué piensan de esto? Cosa que, por supuesto, Lessing no podía pensar nunca, ¿no? ¿Qué es el cine? ¿Es más narración o es más pictórico y en la medida en que lo que decíamos ahorita nos muestra más imágenes que narratividad? ¿Qué piensan? Esto es una pregunta como fuera de ámbito, y no creo que tenga una respuesta única, pero quisiera escucharlo. Emily dice, a ver, Carlos dice poesía visual, y Emily dice, ok, el cine tiene varias opciones, yo pienso que hay un cine narrativo, del guión, pero también uno poético que narra, por ejemplo, desde el color o desde las imágenes también. Sí, mi posición es esa, un poco la de Emily. Hay unas formas en el cine y en ciertas películas donde digamos, la pintura, el hecho pictórico es como mucho más importante o tiene más peso que el hecho narrativo. Y en otras la historia es como lo que fascina más que la forma representativa. Y bueno, hay como un gran cine que
logra hacer como las dos cosas también, ¿no? No sé. Pienso este cine, bueno, pienso en Bergman, por ejemplo, ¿no? Que hay imágenes tan bellas y al mismo tiempo hay historias tan intensas. Pero en Bergman hay como mucho color, hay imágenes muy poderosas, no siempre bellas, a veces terribles. Pero al mismo tiempo hay historias que son muy fuertes, ¿no? Bergman es algo así como un pintor de ideas, porque lo que está pensando es ideas morales, etc. Pero bueno, también hay como muy buenos contadores de cuentos, no sé. Claro, también usa imágenes muy fuertes, pero creo que son imágenes, pienso en Tarantino. Tarantino es un tipo que es un tipo que cuenta historias. Como pueden ser con imágenes, pero que las imágenes funcionan para la economía de la historia, fundamentalmente, ¿no? No son hechos estéticos en sí mismos, vamos a decirlo así, como podría Kurosawa. Hay una mezcla de pintura y de poesía casi, ¿no? No por casualidad Kurosawa, yo creo que es un tipo que bueno, eso lo ha dicho él, pero veía una película de estos días, Rashomon no, una de las nuevas, que es una película que es Shakespeare de alguna forma, y Shakespeare es poesía fundamentalmente, ¿no? Todavía es teatro hecho en verso. Pero sí, yo creo que en el cine hay, con esto que no, Emily, vamos a ver. Bueno, lean. Sí, Emily señala a Wes Anderson, que tiene estas cosas también de historias e imágenes. Sí, bueno, yo creo que ahí, en el cine, estas dos formas, pero son solamente estos grandes directores los que pueden hacer como estas dos cosas, ¿no? Pienso, por supuesto, en Fellini, ¿no? Imágenes muy poderosas, historias. A veces Fellini se va más por la imagen, pero tiene también historias como importantes. Antonioni, Michelangelo Antonioni, pienso, esta película tan bella, La Noche, que tiene imágenes muy lindas, y bueno, personas muy lindas además, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene esta cosa de historia. Sí. Bien, que quiero terminar de leerles algunas cosas de Lessing. Dice Lessing, pero los cuerpos no existen únicamente en el espacio, sino también en el tiempo. Todos tienen una duración y pueden a cada instante de ella mostrarse bajo nuevas apariencias y nuevas relaciones. Cada una de estas apariencias, cada una de estas relaciones momentáneas, es efecto de una apariencia y relación anterior. Y puede ser causa a su vez de subsiguientes apariencias y relaciones, debiendo ser considerada, por lo tanto, como un centro de acción. Por consiguiente, la pintura puede imitar también acciones, pero solamente por vía indirecta, sugiriéndolas por medio de los cuerpos. Y aquí vemos otra forma en que la pintura queda por los propios límites de su lenguaje, debajo de la poesía. ¿En qué sentido? En que la pintura puede representar acciones, digamos, como en el cine, como lo que señalábamos ahorita, no puede mostrar sucesividad en el tiempo, lo puede hacer por trucos. Y entonces Lessing señala algunos. Un ejemplo de Rafael dice, el pintor, Rafael señala ciertos movimientos con movimientos de los vestidos, donde muestra que la pierna se ha movido de cierta manera. Y ese truco le permite señalar una acción. Pero las acciones solamente se pueden representar indirectamente en la pintura o por trucos que señala Lessing que son inadecuados. Habla de un cuadro de Tiziano,
historia bíblica ¿cómo que se llama? De la vuelta del hijo pródigo. Entonces dice que señala en un mismo cuadro 3 momentos en que el hijo, digamos, se va, muestra la miseria y después entonces vuelve cómo regresa al hogar, cómo es recibido. Entonces dice, esto es una forma muy mala porque estás representando pictóricamente algo que no puedes representar porque estás señalando 3 momentos distintos. Y él señala, lo que hay aquí es una mala pintura, ¿no? Porque no logra representar aquello que quiere hacer, que es una acción, en este caso, una acción en muchísimos tiempos, ¿no? O señala en las discusiones esta con el conde Caylus o Spence, dos críticos de arte que eran más bien de la idea de que la pintura debía seguir a la poesía y debería imitar a la poesía. Señala esto, Spence dice que Homero debió pensar en la perspectiva porque hace unas descripciones de hechos en la Ilíada que suponen una perspectiva de distintas, entonces la posibilidad de ver distintas acciones al mismo tiempo. Y Lessing señala creo que con muchísima razón de que no se había inventado la poesía, la perspectiva que permite esto, contemplar distintos hechos al mismo tiempo, ¿no? Porque estás, por ejemplo, desde arriba puedes ver distintos hechos en Troya, por ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo que discute Lessing a Spence. Entonces lo que se puede hacer en pintura es la representación de momentos, digamos, lo señalábamos antes. Lessing señala que la pintura, al no poder representar acciones, tiene que escoger la forma más representativa de un momento dado, ¿no? Por eso, en el caso de la escultura, lo que resulta de la narración poética de Virgilio es esta figura del Laocoonte. Es la mejor forma de representar lo que sucede en la figura. Y la única forma de representar, digamos, de la pintura es entonces tomar un momento y poder incluso a veces mostrar, como el ejemplo de Rafael, pequeños, digamos, donde se muestran un poquito como de acción, pero dado que no puedes representarla, tienes que representar conversiones de lo que dice la poesía. No puede ser lo que dice, no puede ser una transcripción en pintura de lo que dice la poesía. Por otra parte, señala Lessing, las acciones no pueden subsistir por sí mismas, sino que deben referirse a seres determinados. Es decir, no existe una acción sola, son cuerpos que realizan acciones. En tanto que estos seres son cuerpos o son considerados como tales, la poesía también los representa, pero solo indirectamente a través de las acciones. Es decir, la poesía siempre representa acciones, la sucesividad, el movimiento, pero tiene que representar cuerpos también, ¿no? Aunque la forma de representar cuerpos siempre sea más adecuada en la pintura. ¿Por qué la forma de representar cuerpos es más adecuada en la pintura que en la... Eso lo veíamos con Diderot. Es mejor representar para los cuerpos en la pintura que en la poesía. Es algún momento de aquí. ¿Se acuerdan aquello que decía Diderot de lo inadecuado que era la descripción de Ariosto de su amada, de la amada, no de Ariosto, perdón, de Ariosto. ¿Cuál era el problema ahí? Con la poesía, Ariosto hace un poema describe el cabello, describe los ojos, describe la boca, describe el cuello. Pero ¿cuál es el problema de representar la belleza del cuerpo de la amada o del amado? Describiendo partes. Me acuerdo de la clase, pero no me acuerdo el punto. Bueno, pero no importa. ¿Cuál es el problema de describir? Si yo describo a mi amada, describirla por partes, porque no sé, porque uno no podría decir, que es lo que lo dice Lessing, que contemplamos la belleza efectivamente ahí.
recuérdense esto que lo introducíamos con Diderot, con la idea esta del cuerpo mutilado, del cuerpo dividido, porque no hay cuerpo precisamente, es decir, se pierde la unidad que se pone la yuxtaposición, ¿no? Es decir, lo que tengo son primero un ojo, primero un cabello, después unos ojos, después una boca, y entonces lo que queda es una cosa fragmentada, que como bien señala Lessing, se van perdiendo unas con otras. En cambio, Lessing tiene una cosa que yo estoy seguro que esto, bueno, yo no soy especialista a ese nivel en Kant, lo tomó Kant de esto. Kant señala que nuestra visión siempre es una síntesis. Lo que pasa es que la síntesis se puede hacer porque precisamente es simultánea, están yuxtapuestos. Entonces yo puedo, en la pintura de un bello cuerpo, efectivamente tengo que hacer un recorrido de arriba a abajo, de abajo arriba, de un lado a otro, pero las partes como son yuxtapuestas están todas al mismo tiempo y las puedo volver a recorrer. En cambio, la unidad se diluye en el recitarlo poéticamente porque va una después de otra. Y entonces Lessing señala, sí, efectivamente las metáforas pueden ser muy bellas. Los ojos que representan tal cosa o la cabellera, pero se pierde la unidad. Lessing toma el mismo ejemplo que toma Diderot, este mismo poema, y dice, las imágenes funcionan bien, de modo que las estanzas, y aquí cita a un crítico literario, las estanzas son muy adecuadas, pero lo que no es adecuado es para representar la belleza, ¿no? Y dice esta cosa que me parece genial, que me adelanto un poco. Esta idea del encanto en vez de belleza, y leo esto. Otro de los medios, porque entonces, claro, la poesía, uno de sus límites importantes entonces es que no puede representar la belleza de los cuerpos, ¿no? Esto es una cosa como que me parece que es como muy importante. Comparto la pantalla para que leamos esto juntos, esto del encanto. ¿Cómo puede remediar la poesía el que no pueda representar la belleza? Dice, representando el encanto. Otro de los medios de que se vale la poesía para superar al arte en la representación de la belleza corporal es transformar en encanto esta belleza. El encanto es la belleza en movimiento y por esta causa es menos favorable al pintor que al poeta. El pintor no puede sino hacer adivinar el movimiento. Puede sugerirlo, pero nunca lo puede representar movimiento, no puede ser una imagen que se mueva. Pero en la poesía, el pintor no puede sino hacer adivinar el movimiento, pero de hecho sus figuras están inmóviles. Por consiguiente, en la pintura el encanto degenera en mueca, pero en la poesía queda tal cual es, una belleza fugaz, que deseamos ver renovarse, que aparece y desaparece, y como en general nos acordamos más fácil y vivamente del movimiento que de las formas y los colores. El encanto obra en nosotros mayor afecto que la belleza. Entonces, a pesar de que la poesía no pueda representar a la belleza, porque no puede representar la totalidad del cuerpo, en la medida en que representa el encanto muestra mayor belleza que la belleza misma. Y entonces él señala vamos a leerlo, esto está en el 20. Voy a leer los ejemplos de Lessing. Aquí está. Dice, volviendo al retrato de Alsina, que es el retrato que ha dividido en pedazos el cuerpo, dice, lo que en él nos agrada y conmueve es el encanto. La impresión que producen sus ojos no deriva de que sean negros y llenos de fuego, sino que, llenos de dulzura en el mirar y de languidez en sus movimientos, miran tiernamente en derredor y se mueven lentamente, porque el amor revolotea en torno de ellos
y por ellos lanza todas sus flechas. Su boca encanta, no porque los labios cubiertos de un cinabrio natural encierren 2 hileras de finas perlas, sino porque en ella se dibuja una amable sonrisa que por sí sola abre un paraíso sobre la tierra, porque de aquella boca salen palabras afectuosas que enternecen los corazones más feroces. Su seno encanta, no porque la leche, el marfil y las manzanas nos representen su blancura y su forma graciosa, sino porque le vemos elevarse y bajarse como las olas en la orilla cuando el céfiro lucha y juega con ellas. Estoy seguro de que unos cuantos rasgos de parecido encanto, condensados en una o 2 estancias, hubiesen producido mucho más efecto que las 5 en las que se ha diseminado Ariosto entre fríos rasgos de belleza plástica demasiado técnicos para conmovernos, ¿no? De modo que incluso en esto la belleza puede ser más poderosa, perdón, la poesía puede ser más poderosa que la pintura, porque el encanto sería esta belleza viva, ¿no? Y no solamente la belleza detenida de la pintura, es belleza que se mueve, pero además se mueve con esta otra cosa por la cual la poesía es mucho más poderosa, porque la arbitrariedad de sus signos produce como mayor movimiento en la imaginación. Lessing habla de la imaginación, pero deberíamos hablar digamos, de nuestra racionalidad, como que hace que nuestra racionalidad se mueva más, haga más relaciones, sea más movible, y yo creo que racionalidad es movimiento del pensamiento, pues, ¿no? Y entonces si el pensamiento se mueve, esta idea del encanto la hace como mucho más movible. Comparto y para ir terminando, pero por lo menos leer esto que habíamos señalado en Lessing, que quería leerlo un poco más arriba. Ajá. Sigo leyendo aquí donde habíamos quedado, antes de irnos más abajo. Igualmente la poesía, en sus limitaciones progresivas, no puede utilizar sino una sola propiedad de los cuerpos que describe, y debe en consecuencia escoger la que con mayor vivacidad despierte en nosotros la imagen sensible de esos cuerpos bajo el aspecto en que trata de mostrárnoslo. Es decir, la poesía, como no puede representar los cuerpos completos, porque tiene que ver en la sucesividad, tiene que coger propiedades de los cuerpos. Ojos furiosos, mano ágil, pero no puede representar todo el cuerpo en una unidad, ¿no? De ahí deriva la regla de la unidad de los epítetos pictóricos y de la sobriedad en las descripciones de objetos físicos. Lessing dice esto, Homero lo dice aquí. He dicho que Homero no emplea sino un solo rasgo para pintar un objeto. Para él, un bajel es tan pronto el bajel negro, como el hueco bajel, como el bajel rápido, y todo lo más el negro bajel bien provisto de remeros. Es decir, lo más que pudiera acercarse a una descripción es aumentar algunos adjetivos más, pero dicen no mucho porque entonces la cosa se convertiría en la pretensión de hacer de nuevo una pintura de aquello que no puede ser. Pero de lo que hace una pintura detallada es de la navegación, dice Homero, ¿no? Sobre Homero. Pero de lo que hace una pintura detallada, y deberíamos de poner pintura aquí entre comillas, es de la navegación, de la partida y la llegada del bajel, dándonos de todo ello una pintura que el pintor se vería obligado a hacer en 5 o 6 cuadros diferentes si quisiera transportarla entera a la tela. Nosotros ya lo hubiésemos, Lessing se hubiese disfrutado, además pensando que el cine, por lo menos el cine en filmes, son fotogramas que van seguidos unos de otros, todavía son fotografías fijas. Creo que en video también, ¿no? En video uno puede tener imágenes fijas, pero claro, no son fotogramas, ¿no? No sé cómo funciona la idea del video, pero a Lessing le hubiese encantado esta idea de que en el cine de película, fílmico, en el film, suponen fotogramas que van sucediéndose unos a otros y pasados rápidamente dan la idea de movimiento. Pero finalmente serían, diría Lessing, pequeñas pinturas, algo así.
Pero no solamente cuando se trata de unir a una descripción puntos de vista amplios, sino también cuando solamente se propone ofrecer una simple imagen, separa Homero los diferentes rasgos de esta imagen en una especie de historia del objeto. De esta manera, las diversas partes del mismo que en la naturaleza vemos dispuestas al lado unas de otras, se suceden con toda naturalidad en su cuadro, siguiendo a paso igual el curso del relato. Y ahí está cosa maravillosa, léanse lo que hace Lessing de los análisis de cómo Homero lo que hace para describir objetos es describir la historia de los objetos, una cosa que es una maravilla. Para describir el escudo de Aquiles muestra cómo empezó a forjarlo Vulcano y cómo Vulcano pasó tal cosa, o cómo para describir el cetro de Agamenón también señala cómo se fue creado y cómo pasó de mano en mano ese cetro hasta llegar a Agamenón desde que también Vulcano lo creó. Es decir, para describir un objeto lo que hace Homero es describir la historia del objeto, cosa que lo hace, como dice Lessing, mucho más potente para la descripción, digamos, para mostrar la acción del objeto, ¿no? Entonces Homero no hace descripciones minuciosas del objeto, porque nos aburriría mucho, dice Lessing, sino hace descripciones de la historia del objeto y de cómo fue fabricado, por ejemplo, el carro, no recuerdo, de una diosa, no recuerdo cuál, de Hera, creo, describe cómo lo fue formando las partes, cómo fue engranándose las ruedas, cómo se fueron componiendo. Entonces señala el cuerpo con acciones, ¿no? No hace descripciones, vamos a decirlo así, estáticas, sino descripciones históricas. Y entonces lo que señala, con esto termino, el razonamiento es justo. Como los signos del lenguaje son arbitrarios, es muy posible que por medio de ellos se logre representar sucesivamente, y no obstante eso, con toda facilidad, aquellos elementos que en la naturaleza están dados simultáneamente, formados por un solo objeto. Propiedad es esta del lenguaje y de sus signos en general, pero no es ciertamente por medio de esta cualidad como mejor se aproxima al fin de la poesía. El poeta no solamente pretende ser inteligible, hacerse inteligible, perdón. No basta que sus concepciones estén expresadas de manera clara y precisa. Esto solo satisface al prosista. El poeta quiere hacer tan vivas las ideas que despierta en nosotros, que nos figuremos en nuestro entusiasmo sentir de primer momento las verdaderas impresiones de los objetos mismos, y que en el momento de la ilusión cesemos de tener conciencia del medio de que se vale para obtener sus resultados, a saber, de las palabras. Y aquí va con esto que yo señalaba del pensamiento o de la racionalidad que supone movimiento. Un poco lo que quiere hacer, creo que quiere señalar Lessing, es esta idea de que la poesía lo que quiere es mostrar según Lessing, esta viveza de las ideas por el medio del lenguaje, pero quiere que el medio del lenguaje se disuelva para que lo que quede es como la vida de las ideas, vamos a decirlo así, lo que nos quiere transmitir el poeta, sean como el movimiento de las ideas y ya no el movimiento de las palabras. En este sentido, nuestra poesía, y yo no soy experto en poesía contemporánea, pero en nuestra poesía creo que hay mucha más fascinación por el lenguaje, no habría esta idea de ocultar la palabra como por el movimiento esto que llamo yo el movimiento del pensamiento, esto que llama Lessing, hacer vivas las ideas, ¿no? Nuestra poesía es mucho más de la palabra y de detenerse en la palabra, ¿no? Esto es lo que ha demostrado más arriba por medio de la definición del cuadro poético. El poeta debe siempre pintar. Vemos ahora hasta qué punto se prestan los cuerpos a la pintura, vista la juxtaposición de sus partes. Síntesis en el espacio. ¿Cómo llegamos a adquirir la noción de una cosa en el espacio? Primero nos representamos sus partes separadamente, enseguida las relaciones que las ligan y por fin el todo. Nuestros sentidos ejecutan con rapidez tan sorprendente esta diversidad de operaciones porque nos parece formar más que una sola.
y esta rapidez es absolutamente necesaria para poder formarnos una noción global, que no es más que resultado de las nociones parciales y de la relación que rigen diferentes partes. Admitamos ahora que el poeta nos conduzca en el orden más admirable de una parte a otra de su objeto, que sepa hacernos tan evidentes como sea posible las relaciones de estas partes. ¿Cuánto tiempo necesitará para ello? Lo que la vista abarca de un solo golpe, el poeta nos lo detalla pieza por pieza, y a menudo sucede que al llegar a la última hemos olvidado ya la primera, porque tales descripciones de los cuerpos hechas con palabras no pueden producir la ilusión, objeto principal de la poesía. Y digo que esta ilusión les debe faltar, porque el carácter de coexistencia del cuerpo se halla en sí en contradicción con el carácter sucesivo del discurso, y desaparece en el primero en provecho del segundo, que podemos ciertamente descomponer con mayor facilidad todo en sus partes, pero en cambio se nos hace excesivamente difícil y a menudo imposible hacerlo la reconstitución definitiva de las partes en el todo. Queda pues establecido, termino con esto, mi principio de que el tiempo es el dominio del poeta, y porque supone las formas sucesivas de la palabra, añado yo, como el espacio es el dominio del pintor, porque supone la yuxtaposición de los cuerpos. De modo que el poeta lo que describe es, con sus palabras, acciones, y llevaría en última instancia a la acción del pensamiento, a esta sucesividad de ideas, en una división que ya nosotros no aceptamos, pensar que las ideas y las palabras sean distintas, pero supone este movimiento del pensamiento, y en cambio la pintura supondría la yuxtaposición, y supondría entonces la posibilidad de representación de los cuerpos, pero no de acciones. Y en este sentido también produce deleites, pero esos deleites son más limitados, y yo sostengo esta hipótesis que se las dejo para que la piensen. El límite sería aquí en que suponen estos cuadros fijos, y eso no invita mucho a la movilidad esta del pensamiento, ¿no? La pintura supone como una experiencia importante, pero es una experiencia que de alguna forma es estática. En cambio, en la poesía supondría esta dinámica que nos permitiría como articular más esa dinámica del pensamiento. Y uno podría pensarlo esto en el cubismo, ¿no? Esta idea del cubismo de eso, Duchamp bajando por las escaleras, esta idea de hacer móvil el pensamiento, de hacer móvil la imagen fija, o las ideas cubistas estas de las descomposiciones de Picasso, de tratar de darnos distintas miradas, escorzos de un objeto, de una persona, de un objeto. Pienso el violín o los retratos mostrando distintas facetas, y tratar de entonces de invitar también casi como que a pensar, más que ver, a pensar el movimiento en el objeto. En todo caso, lo que hay aquí, para cerrar, es esta idea de dos formas de racionalidades distintas, lo que yo he llamado dos lógicas distintas, que suponen dos formas de lenguajes distintos, ¿no? Un lenguaje de la sucesividad de la palabra, y un lenguaje de la yuxtaposición de las imágenes, ¿no? Esa sucesividad de la palabra se hace además mucho más, dice Lessing, se hace posible por la arbitrariedad de los signos. La palabra no supone la fijeza que supone el icono visual. Yo puedo jugar con esto que señala Lessing del encanto, ¿no? El encanto de la boca, que no es el rojo, que no es mostrar las perlas de los dientes, sino decir palabras hermosas, ¿no? Y entonces esto parece que es como mucho más potente, esa libertad del lenguaje, de la arbitrariedad de los signos, que la fijeza que supone el signo, el icono, como lo llama Lessing, el icono fijo, que sobre todo en pinturas representativas no puede alterarse. Las pinturas de vanguardia, lo que hablábamos del cubismo, precisamente quiere romper esa fijeza para poder
mostrar otras cosas, entre ellas movimiento. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Oh, maravillosa clase, me encantó. Qué bueno que te gustó. Bien, yo les iba, bueno, podemos hacerlo, o sea, se los voy a poner. Para Kant, a mí me gusta mucho, yo vi que Fabiola les puso una versión digital, a mí no me gusta mucho esa traducción, voy a poner, bueno, no que lo diga yo, sino kantianos notables me han dicho que es la mejor traducción, que es la de Monte Ávila, de Oyarzún, Pedro Oyarzún. Yo voy a poner los fragmentos, las partes que yo he sacado como más importantes de este texto para que lo leamos. Buenísimo. Gracias por advertirnos de la traducción. Sí, digamos, a lo mejor a este nivel, que no vamos a hacer una cosa exhaustiva, no importaría mucho, pero a mí además me gusta mucho más vamos a decirlo así, la sintaxis, incluso la forma en que escribe o traduce Oyarzún. Voy a subir eso y voy a subir una presentación que tengo vamos a ver la clase que viene, los primeros 4 momentos del juicio del gusto, ¿no? Que es el juicio de la belleza. Lo señalo rápidamente. Kant señala que la belleza se produce por un juicio, porque nosotros elaboramos un juicio, que es el juicio del gusto, y eso produce placer en nosotros. De modo que analizar el juicio del gusto, esto lo llama la analítica del juicio del gusto, es la analítica de por qué apreciamos la belleza, por qué la belleza nos causa placer. Esto es un poco complicado, pero bueno, por eso lo vamos a ver, pero lo voy a dejar la presentación para que se familiaricen por lo menos con los términos y con los momentos, ¿no? Esa presentación comienza con el cuadro este que señalaba, donde Kant diferencia las formas del pensamiento, de la acción, de la teoría de los, digamos, la teoría de los deseos, que es la acción práctica, que es la crítica de la razón práctica, la crítica de la razón pura y la crítica de la facultad de juzgar, que habla de la experiencia estética. Lo que se los dejo es tanto el texto para que lo lean, se familiaricen, pero vamos, no se atormenten si no entienden mucho, vamos a explicarlo en clase. Lo que quiero es, las próximas sesiones del jueves, hablar sobre el juicio del gusto, hablar un poco tal vez del juicio o introducir lo sublime, y la clase siguiente hablamos de lo sublime, la última clase, de lo sublime y del genio, que es la forma. En Kant diríamos que lo sublime y lo bello hablan de la recepción de la belleza, y el genio habla de la producción de la belleza, de la producción del arte. De modo que vamos a ver además esto que a mí particularmente me encanta, que es Kant, y explicarlo. De modo que nos vemos entonces el jueves. Les dejo estos materiales, se los subo ya para que no me pase lo que me pasó, que se terminé subiendo tardísimo esta semana. Y nada, échenle una leidita a la cosa, ¿de acuerdo? Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias pues por su atención y por su participación. Nos vemos el jueves que viene. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Saludos. Seguro. tardes.